La verdad es que con el tema del cambio climático, el inicio de esta nueva temporada estival, se están empezando a presentar más consultas en general en promedio en el sector de ala general del SAMIC y también el ala respiratoria, que de hecho es un sector habilitado ahora a tal fin. No diríamos que con respecto a años anteriores ha cambiado mucho el volumen de pacientes, sino que más bien se mantiene. Y es lógico que en esta época del año, de cada 10 pacientes, alrededor de un 30 o un 40% comiencen a hacer patologías ya puramente respiratorias. No hablamos específicamente del tema COVID, sino que estamos hablando de patologías, como mencionabas, que pueden ir desde el asma habitual de una persona a una EPOC o una crisis exacerbada. También estamos teniendo incremento en las patologías respiratorias de vía respiratoria superior, llámese rinitis, gripe, resfrío común y demás. Bueno, ¿cómo diferencia el paciente que viene que esto sea una patología común a lo que es COVID-19? Exactamente. Nosotros estamos trabajando desde que se declaró la pandemia con lo que se llama un checklist o un triage, que es básicamente una mini encuesta que se le hace a toda persona que ingresa al servicio de emergencia de nuestro hospital. Esta encuesta la tenemos tanto en el ala general del SAMIC como en el sector de respiratorio. Lo que se hace inicialmente es filtrar a través de la mini encuesta al paciente, preguntas rápidas, como indagar sobre la presencia de fiebre, dificultad respiratoria, etc. Y en función de eso lo que hacemos es discernir si el paciente tiene más o menos sospecha, entre comillas, eventualmente de ser portador de COVID o no, ¿sí? No hemos tenido registro en los últimos días, después de nuestro caso tan resonado de la paciente pediátrica. No hemos tenido más consultas de pacientes potencialmente sospechosos de COVID, por suerte, digamos. ¿Para qué semana y mes se espera un pico de respiratorio en el sector? El pico respiratorio, como te digo, la consulta en general ya está empezando a aumentar. Normalmente entre los meses de mayo y junio, ¿sí? En mediados de junio y mediados de julio, es en donde solemos ver que la meseta sube en cuanto a las patologías respiratorias habituales, ¿sí? Tanto en el sector pediátrico como de adultos. Por ahí en pediatría se ve inclusive un poco más. En pediatría esto representa alrededor del 70% de la consulta en los meses de invierno, y en adultos comienza a representar un 40 o un 50% de la consulta habitual. Si tenemos en cuenta de que estamos atendiendo alrededor de 100 o 150 pacientes por día en nuestra emergencia, estamos hablando más o menos de 70 adultos diarios y estamos hablando, más o menos de la mitad, 35 a 40 pacientes pediátricos, ¿sí? Teniendo en cuenta el cambio de proporciones que hay, digamos. Bueno, ¿se está viendo conciencia sobre la vacunación justamente para prevenir las enfermedades respiratorias o al menos atenuar si es que se contrae una gripe, por ejemplo? Exactamente, desde que se inició la campaña de vacunación y de la promoción de esto, acá en el SAMIC lo estamos viendo bastante y en tercera zona. También en los CAPS, yo tengo la suerte de trabajar en las salas periféricas también y se ve que la gente se está acercando bastante a lo que es sobre todo la vacuna anti-H1N1 y la antineumocóxica. Aclarar también y recordar a la gente, pacientes mayores de 65 años sobre todo, o pacientes con factores de riesgo o comorbilidades respiratorias, llámese asma, EPOC o patologías de base como diabetes mellitus, son todos aquellos que son más bien candidatos o a quienes se les exige de alguna manera tener una suerte de prevención, ¿no es cierto?, las respectivas vacunas. ¿Qué efecto tuvo la cuarentena respecto a lo que tiene que ver con el ingreso de personas que hayan sido lesionadas o víctimas de incidentes viales, por ejemplo, que también muchas veces ocupan camas en terapia intensiva, respiradores? El descenso fue marcadísimo, fue abrupto. Para que ustedes tengan una idea, nosotros en emergencia de adulto estábamos atendiendo alrededor de 3 a 4 pacientes accidentados por semana mínimo, de los cuales seguramente uno era un traumatismo de cráneo grave, y el porcentaje se redujo a menos de un 5%, ¿sí? O sea, con lo cual que estamos hablando de un paciente con algún accidente leve en general, no por ahí producto de algún accidente automovilístico severo, más o menos por semana, ¿sí? Mucho menor a lo que solíamos manejar. Esto también, ahora como que se ha permitido, se ha flexibilizado un poco más la salida, ¿ustedes entienden que esto puede llegar a cambiar, puede volver a incrementarse?
Entendemos que puede haber otro impacto, de todas maneras, si bien hay circulación de personas, como de repente en rutas se está también promoviendo el control y demás, no creemos que haya un incremento muy severo, muy marcado, ni mucho menos que lleguemos a manejar los números que estábamos manejando en forma previa a la cuarentena, ¿sí? Pero seguramente que algún pequeño incremento habrá, porque bueno, siempre están también los accidentes locales, ¿no es cierto?, que suelen haber, pero lo bueno de esto es que suelen ser lesiones menores las que presentan los pacientes que aquellos que se producen en grandes rutas y demás. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que usted da como para que las personas tengan en cuenta en qué momento o no asistir a emergencia? Bueno, la emergencia se entiende de que es un sector al cual debe concurrir el paciente cuando está en general con alguna suerte de riesgo vital en cuanto a su salud. De todas maneras entendemos, a veces por la disponibilidad de consultorios y demás, y la enfermedad no tiene horario, es cierto eso, de que bueno, el motivo de consulta y el horario puede ser múltiple. Ante la pandemia y ante la eventualidad y la cuestión del riesgo del contagio, ¿sí?, de persona a persona y el aislamiento social, y haciendo eco de eso, yo recomendaría que la persona concurra a la emergencia realmente cuando haya, al menos desde el punto de vista respiratorio, hablamos específicamente, falta de aire severa, fiebre elevada, dificultad para caminar o algún otro cuadro clínico de inicio súbito que amerite la consulta. Como concepto general, tratemos de evitar, ¿sí?, a través del aislamiento social, el contacto, porque bueno, si bien no hablamos de COVID, la emergencia del hospital es un lugar donde concurren muchas personas con diferentes patologías y bueno, lamentablemente siempre está un riesgo latente de poder contraer algo, ¿sí?, en una misma sala de espera, por más medidas que se tomen, ¿no es cierto? Así que tratar de evitar exponernos innecesariamente.